Hola hermanos de Manantial, Dios les bendiga. Leía en estos días, me enteraba que falleció un pastor Silvestri de Rosario, muy conocido en esa zona, y probablemente ustedes, algunos lo conocen porque fue el fundador del canal Luz, digamos, el canal de televisión que en algunos cables se puede ver. Hombre de mucha bendición, leyendo sobre él, muchísimos años de creyente. Bueno, lamentablemente falleció por una complicación por el coronavirus. Innumerable la cantidad de gente que fue al velorio, y por supuesto escuché cosas hermosas que se decían de él, que inclusive mucha gente a veces ni sabía, ni conocía. Ciudadano ilustre en Rosario, era toda una personalidad, ¿no? Y yo decía, qué bárbaro, estos hombres de Dios que por ahí nos dejan, y ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Estaba en el Apocalipsis, recuerdo que Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados, bien típico de Jesús eso, bienaventurado, dichoso, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Primero, qué importante que es irnos con el Señor. Se murió, pero con el Señor. Dice la palabra, bienaventurados, los que mueren en el Señor. Hermanos, siempre digo, todos queremos ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. Bueno, pero qué importante que estar preparado para ese momento. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y realmente en la vida de este hombre me puse a pensar, qué bien, ¿no? Un hombre que dejó al margen de todo lo que fue su vida y de tanta bendición, qué legado espiritual que es. Acá sí que se cumple, sus obras continúan, porque el canal Luz con más fuerza seguirá dando luz. Ya su fundador no está, pero qué bueno que él supo delegar para que esa obra continúe, la obra de Dios, ¿no? Así que me puse a pensar cómo está nuestra vida con respecto, qué legado estamos dejando. Nos damos cuenta lo importante que somos cada uno de nosotros para el Señor. Leía en Corintios también que cada uno de nosotros, ¿qué somos? Dice, somos como unas cartas. 2 Corintios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Si el apóstol Pablo nos dice, sepan ustedes, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que saber que somos cartas del Dios vivo. Y dice, no escritas, dice, con tinta, sino con el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo tiene que seguir escribiendo en nosotros. ¿Para qué? Para que los que nos rodean, los que nos conocen, puedan leer lo que hay en nosotros. ¿Qué es una carta? Apenas uno recibe una carta, enseguida lo que hace, la abre y la lee. Y resulta que el apóstol Pablo dice, sepan que cada uno de ustedes son cartas del Dios vivo. O sea que tenemos que tener en cuenta que alrededor nuestro hay gente que nos está viendo constantemente a ver cómo reaccionan en este tiempo de crisis estos cristianistas, estos que se dicen tan espirituales, tan con mucha fe. ¿Se quejan como todos o tienen verdadera palabra de aliento, de vida? Y nosotros en este tiempo somos los que tenemos el mensaje de salvación, el mensaje de vida, el mensaje de luz. Somos los que estamos para mostrar el camino para realmente poder soportar estos tiempos difíciles. Cómo hacer, explicarle a la gente, cómo hacer para llegar al Padre, cómo tener confianza en Dios. Bueno, sepamos que tenemos gente que nos está viendo a nosotros, que está viendo cómo actuamos. Está leyendo nuestras vidas. Por eso me gusta cuando dice que cada uno de nosotros somos cartas para el Señor. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros
esto del legajo espiritual, ¿no? Y me vino a la mente, otras veces lo he comentado, sobre Abraham. Qué bárbaro, ¿no? Todos conocemos a Abraham, el libro de Génesis, aquel hombre que realmente Dios le habló, salió sin saber a dónde iba, llegó a un territorio que ocupó, que en ese momento era el territorio de lo que era la Palestina, y ahí llegó Abraham con sus siervos y se desarrolló en ese lugar. Se llevaba, parece que bastante bien con los vecinos. Abraham siempre tenía una particularidad, que donde él llegaba levantaba un altar a Dios, adoraba a Dios, bendecía al Señor. Después vemos cómo de una u otra manera él llegó a tener un cierto testimonio entre sus vecinos. Que miren esto que le ocurre. Cuando Abraham se le muere su esposa, Sara, dice en el capítulo 23 esta historia, ¿no? Dice que fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron años la vida de Sara. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Abraham? Abraham no tenía tierra propia. Abraham se movía con todos sus criados, y dice que se levantó Abraham delante de su muerta, habló a los hijos de Het. ¿Quiénes eran los hijos de Het? Eran los que vivían donde él se encontraba, y les dice: miren, extranjero y forastero soy entre vosotros, dame una propiedad para sepultar entre vosotros, así quiero sepultar mi muerte, mi muerta de delante de mí. O sea, ¿qué hizo? Fue a sus vecinos y les dijo: señores, ¿me pueden dar un lugar para sepultar a mi mujer? Y responden los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta, ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Bueno, después, negociando, digamos, Abraham agarró, elige un lugar, viene Efrón, lo compra, él dice: bueno, pero déjenme comprar esta porción de terreno, así tengo para enterrar a mi mujer. Y es interesante cómo van y lo hace delante de todos. Él quería dejar eso en claro. Dice que un tal Efrón recibió el dinero en presencia de los hijos de Het. Pero miren qué interesante, estos hijos de Het eran cananeos, eran, digamos, filisteos. Abraham fue uno de los pocos que se llevó bien con los filisteos. Después vemos que a lo largo hasta el día de hoy, porque filisteo significa palestinos, hasta el día de hoy los judíos, los palestinos, viven, digamos, a los piedrazos, por decirlo algo suave, por no decir que están en conflicto en forma permanente. Sin embargo, en la época de Abraham, estos hijos de Het, que no eran nada buenos, cuando uno mira después Isaac y su mujer Rebeca, que él ella dijo, se sentía mal porque Saúl se había casado con una hija de estos de Het. Entonces decía: tengo amargura de espíritu, lo que este hijo mío se ha casado con esta mujer, esta extranjera. Bueno, estaba triste realmente. Así que, digamos, esa era la situación. Abraham estaba forastero, tierra ajena, pero se levantan los hijos de Het, yo diría, los filisteos, hasta uno diría hasta lo que sería el pueblo enemigo, y le dice: Abraham, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. A mí me toca tanto esta frase, porque yo te diría: ¿cómo estás con respecto al lugar donde vives? En la cuadra, ¿cómo te conocen? ¿Saben por lo menos que sos cristiano? Siempre cuento la historia que hace unos años atrás, acá en la cuadra mía, hicieron
llamamos para hacer lo que se llaman las alarmas comunitarias. Entonces había que llamar a la policía, pero se tenían que juntar todos los vecinos. Y nos juntamos todos. Cuando voy a la reunión, miro así y habían hecho un croquis con el nombre de todos los vecinos. Y decía ahí, bueno, familia González, familia Núñez, familia Rodríguez, etc. Y decía evangélico. Así, tac, tac. Y viene que hace el croquis, me mira y me dice: discúlpame, yo no sabía el apellido tuyo. Te puse que vos eres el evangélico de la cuadra. Tengo que reconocer que no me gustó en principio, pero después dije, ser evangélico significa ser cristiano, creer en Cristo, y evangelio significa buenas noticias. Así que lo tomé y dije, bueno, por lo menos a mí en la cuadra me tienen identificado quién soy yo. Una persona temerosa de Dios, que ama a Dios. Así que todavía no sé si llegué a la característica de Abraham que pueden decirle a un vecino: tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Puede decir tu patrón: no, este empleado, este es un príncipe de Dios que está entre nosotros? Lo veo cuando adora a Dios y alaba a Dios, lo veo cuando por ahí canta, pone música cristiana, como estudiantes, como trabajadores en distintos lugares, como vecinos. ¿Qué dicen los vecinos de ti? ¿O eres un quejoso, o siempre estás hablando mal de todo? ¿O pueden realmente decir: sí, la verdad que tú eres un príncipe de Dios entre nosotros? En estos días se están entregando los premios Nobel. Alfred Nobel fue un hombre, un ingeniero, un químico, el inventor de la dinamita. Voy a tratar de resumirlo rápido, pero inventor de más de 300 inventos tenía. La dinamita se usó mucho, está bien, en su deseo, porque este hombre era un hombre, un humanista, su deseo era una contribución para la sociedad en su momento. Después se transformó en una empresa de armamentos, pero en principio se usaban la dinamita para los caminos, para hacer túneles, puentes, se usó mucho en infraestructura, en la construcción. Y Alfred Nobel, que vivía solo prácticamente ya al final de sus días, estaba en Italia, y un día se pone a leer un periódico y lee que dice así: se murió Alfred Nobel. Lee el diario y lee lo que se llama el obituario de su muerte. Claro, el periodista se había confundido con un hermano, se acababa de morir un hermano, y el periodista creyó que el que se había muerto era Alfred Nobel. Así que hace lo que se llama la necrológica de Alfred Nobel y dice: se murió este mercader de la muerte que tanto daño causó en la humanidad. Eso le provocó un dolor fuerte a Nobel, que pasó un tiempo hasta depresivo. Agarró Nobel, se fue a ver a un escribano. El hombre era multimillonario, dueño de empresas de armamento, tenía, para la época se calcula, más de 100 millones de dólares, imagínense, año 1890, por ahí, que ocurre esto, y decide cambiar su testamento. Nunca se había casado, no tenía hijos, así que dijo: señores, yo quiero que mi fortuna, cuando yo muera, de los intereses que les voy a dejar para que lo administren, se entreguen todos los años a gente que haya contribuido para la humanidad. Así que a un médico, a un físico, a un químico, el Nobel de Literatura, alguien que escriba algo que sea de bendición, y sobre todas las cosas, alguien que esté promoviendo la paz, que le entreguen un premio económico. Como que hoy día cada premio Nobel, cuando se recibe más de $1 millón, hermano, está bueno. Así que escríbase un buen libro, una de esas se gana el Nobel de Literatura y recibe ese premio. Pero ¿cómo se lo recuerda Nobel hoy día? Como los premios Nobel, como el hombre que dejó un legajo digamos, no espiritual, material, pero digamos, cambió, digamos, la forma en que la gente ya pensaba en él. Él ya no era el que inventó de la dinamita y el mercador de la muerte, sino que terminó siendo el que dejó una herencia de bendición para los futuros tiempos. Hermanos, estamos a tiempo todavía nosotros
de dejar un legado espiritual, de que nuestras obras sigan, de cómo nos ven, de que, hermano, todavía estás a tiempo de que puedan decir en la cuadra donde tú vives, o en tu trabajo, o en tu iglesia misma: ¡ah, qué bendición! Este que está aquí, este hermano, es un príncipe de Dios entre nosotros. ¿Cómo nos ha bendecido? ¡Qué bueno! Estamos a tiempo de cambiar, así como lo hizo Nobel en su momento, y que podamos dejar legados espirituales para los nuestros. Amén, hermano. Que Dios les bendiga.